Hola a todos, bienvenidos otra vez más a otra ayudantía de repaso online. Mi nombre es Matías Jacoba Morales y hoy les traigo el tema de compartimiento inframesocólico, el cual vendría siendo nuestro cuarto capítulo en lo que es la unidad de anatomía en abdomen. Esta va a ser nuestra hoja de ruta, ¿ya? Si bien se ven pocos temas, vamos a ir abordándolos muy específicamente, sobre todo el primero, del duodeno. Después pasaremos a hablar también del yeyuno ilíneo y hablaremos también del intestino grueso y sus partes, principalmente. Antes que todo, me gustaría volver a recordarles un poco sobre la división del abdomen. Recordemos que acá tenemos el mesocolon transverso, ¿ya? El cual, si nosotros trazamos una línea horizontal por este mesocolon transverso, vamos a dividir el abdomen en dos partes. Una parte llamada compartimiento supramesocólico, el cual vimos ya en la ayudantía pasada, y otra parte que es el compartimiento inframesocólico, que es el que vamos a ver hoy día. Recordando, el compartimiento inframesocólico se compone principalmente de partes del duodeno, el intestino delgado y el intestino grueso hasta el colon sigmoides. Ahora sí, pasando al primer tema. El duodeno está ubicado principalmente de manera extraperitoneal. Digo principalmente porque hay una parte que es intraperitoneal, ¿ya? En todo caso se la voy a mostrar enseguida. Se encuentra en la mitad supramesocólica, por lo tanto, y otra en la inframesocólica. Esto le va a dar ciertas características, ya que el duodeno está tanto en los dos compartimentos que posee doble irrigación, una irrigación supramesocólica y una irrigación inframesocólica. Si bien paradójicamente en la porción más corta solamente mide 25 centímetros en total todo el duodeno, es la que posee más relaciones de todo el intestino, ¿ya? Y es la que también vamos a describir con más detalle. Su límite superior va a ser el surco duodeno-pilórico, el que estoy marcando acá, ¿ya? Y su límite inferior va a ser la flexura duodeno-yeyunal, donde va a dejar de ser duodeno y va a pasar a formar parte de lo que es el yeyuno, ¿ya? Topográficamente está ubicado por una línea horizontal superior que va a pasar sobre la octava costilla y otra línea horizontal que pasa a través de la línea transumbilical, ¿ya? Si nosotros también trazamos la línea medio clavicular, en este caso derecha, vamos a encontrar entonces el duodeno. Cabe destacar que la única porción palpable del duodeno es la primera porción, la que está acá, ¿ya? Luego, ya que luego las otras se van hacia el interior y es difícil poder palparlas, ¿ok? Entonces, el duodeno posee cuatro partes principalmente, ¿ya? Acá tenemos una muestra donde podemos identificar bastantes cosas, pero las que nos competen ahora son, por ejemplo, acá tenemos el píloro, ¿ya? Recuerden que el píloro es la parte donde el estómago, donde se divide principalmente lo que es estómago y duodeno. Por lo tanto, todo esto que está acá pasaría a ser lo que es el duodeno, ¿ya? Acá tenemos, esta línea blanca es la flexura cólica, perdón, la flexura duodenal superior. Esta flexura duodenal superior va a marcar el final, en este caso, de la primera porción del duodeno, ya iba a marcar el inicio de la segunda porción del duodeno, que va también a terminar en la flexura duodenal inferior. Por lo tanto, acá tenemos la segunda porción del duodeno. Esta porción es súper importante, además de ser la más grande, que mide alrededor de unos 8 centímetros, ya que aquí es donde se produce la mayor cantidad y reabsorción de nutrientes, puesto que es donde se secretan la mayor cantidad de enzimas digestivas, ¿ya? Después tenemos lo que es la tercera porción, que va principalmente desde la flexura duodenal inferior a lo que es el desfiladero vascular. Ya vamos a describir lo que es un desfiladero vascular. Y la cuarta porción, que en este caso no se logra ver, puesto que está tapada por todo lo que es el peritoneo. ¿Okay? La primera porción del duodeno, como había ya adelantado un poco, va desde
lo que es el surco duodeno-pilórico, el que podemos ver aquí en esta línea acá. Todo esto es la primera porción del duodeno, ¿ya? Hasta la flexura flexura duodenal superior, ¿ya? Mide solamente 5 centímetros de longitud esta porción, ¿ya? Se ubica a la derecha de la vértebra L1 y se proyecta hacia superior, posterior y lateral buscando la vesícula biliar, ¿ya? Eso es una relación bastante importante, ya que si uno ve la vesícula biliar, incluso se logra ver en esta parte acá, acá tenemos la vesícula, vemos como esta porción va siguiendo esta dirección y quiere buscar lo que es la vesícula biliar. ¿Ok? Ya. Presenta una particularidad, bueno, presenta varias particularidades esta porción del duodeno. La primera de ellas es que los primeros 2 centímetros van a ser intraperitoneales. ¿Ya? No sé si recuerdan, pero la primera diapositiva donde hablaba sobre duodeno, yo les decía que es principalmente extraperitoneal. Pero resulta que los primeros 2 centímetros donde inicia el duodeno van a ser intraperitoneales. Por lo tanto, los otros 3 centímetros que quedan de por lo menos esta parte van a ser extraperitoneales. Ya. ¿Cómo yo puedo definir, además de obviamente medirlo? El límite para decidirlo es principalmente la arteria gastroduodenal que va a estar pasando por el duodeno, ¿ya? Que esta arteria gastroduodenal proviene de la arteria hepática común. ¿Ya? Y aquí es donde se va a replegar el aumento y por lo tanto vamos a definir lo que es intro de extraperitoneal, ¿ya? Otra particularidad que posee, ya que la vamos también a ahondar un poco más o la vamos a ver en diapositivas más adelante, es que a nivel de la mucosa de este segmento, esta va a carecer de los pliegues circulares, que son muy característicos por lo menos del duodeno, ¿ya? Esto nos va a otorgar una ventaja o información extra al momento de, por ejemplo, hacer una radiografía y identificar alguna patología, por ejemplo, en el duodeno, ya que la primera porción en una radiografía con contraste vamos a ver que es totalmente lisa, totalmente lisa. En cambio, las otras porciones van a ser muy rugosas, que van a tener como una disposición así. ¿Ok? Entonces eso nos otorga cierta ventaja o cierta información a la hora de por lo menos observar una radiografía e identificar si es que existe alguna patología en esta, ¿ya? Las relaciones anatómicas, disculpen por haber rayado y lo voy a borrar enseguida. Las relaciones anatómicas principalmente de este duodeno se pueden identificar tanto por anterior, por superior como posterior, ¿ya? Por anterior vamos a tener lo que es el lóbulo caudado ligado principalmente. Por superior vamos a hablar de que tenemos la vesícula biliar y el pedículo de la puerta hepática, y por posterior se va a relacionar con lo que es la bolsa mental principalmente, ¿ya? Su porción más inferior se relaciona con el páncreas, ¿ya? Si podemos ver acá, la porción más inferior de este duodeno se va a relacionar con lo que es la cabeza, cuello del páncreas, ¿ok? Hablemos sobre la segunda porción del duodeno, ¿ya? Este también, como había introducido un poco antes, va desde la flexura duodenal superior hasta la flexura duodenal inferior, ¿ya? Esta es la flexura duodenal superior y más o menos por acá es la flexura duodenal inferior. Esta es la porción más larga, mediando 8 centímetros de longitud. Se encuentra ubicado a la derecha de la columna vertebral entre las vértebras L1 y L4. Ese va a ser su trayecto principalmente, ¿ya? Esta porción, como había dicho, es de gran importancia, ya que acá sucede la mayoría de los eventos de digestión y absorción de alimentos. A esta porción le va a llegar lo que es el colédoco y el conducto principal del páncreas, como vimos en la ayudantía anterior. ¿Ok? La raíz del mesocolon va a dividir esta estructura en una mitad superior. Como podemos ver acá pasa la raíz del mesocolon, dividiendo entonces, por lo tanto, una parte supramesocólica y una inframesocólica. Por lo tanto, la segunda porción del duodeno es la encargada o es la que tiene la facultad de estar tanto en los dos compartimientos, tanto en el compartimiento supramesocólico como en el compartimiento inframesocólico. Acá podemos ver una imagen que mostré en la ayudantía anterior, donde podemos ver aquí antiguamente o antes de la imagen estaba la cabeza del páncreas,
y podemos ver cómo el colédoco ingresa a la cabeza del páncreas uniéndose con el conducto pancreático para formar la ampolla hepatopancreática y finalmente descargar todos sus líquidos y todas sus enzimas al interior de la segunda porción del duodeno, que esta vendría siendo la segunda porción del duodeno. Recordemos que el colédoco viene de la formación de lo que es el ducto cístico con el conducto hepático común. Ahora, hablemos de las relaciones anatómicas que puede tener que tiene la segunda porción del duodeno. Ya tenemos que por anterior se relaciona con el cuerpo de la vesícula biliar, así como el lóbulo derecho del hígado, dejando la impresión duodenal. ¿Ya? Esta es la encargada de dejar la impresión duodenal en el hígado, y en la parte inferior se encuentra la mitad derecha del colon transverso y algunas asas del yeyuno. Por lateral tenemos que se relaciona con el lóbulo derecho del hígado también, con el colon ascendente y parte del colon transverso. Por posterior, la mitad supramesocólica e inframesocólica se va a relacionar con lo que es la vena cava inferior y el margen medial del riñón derecho. Ya específicamente, la mitad supramesocólica vamos a tener que se relaciona con el pedículo del riñón derecho, y la inframesocólica se va a relacionar con lo que es el uréter derecho. Y por último, en la parte medial se relaciona con lo que es el colédoco, el ducto pancreático accesorio, el ducto pancreático y la cabeza del páncreas, obviamente. ¿Ya? Esa es una de las principales relaciones anatómicas, que el colédoco, el ducto pancreático y la cabeza están todas por medial del duodeno. ¿Ya? Que no se les olvide. Acá les tengo otra imagen bastante interesante, donde acá tenemos el duodeno y lo vamos a retraer para ver todas sus relaciones por posterior. Como pueden ver acá, ahí tenemos lo que es el duodeno y vemos sus relaciones por posterior. Acá, ¿qué es lo primero que tenemos? Acá tenemos el riñón, ¿ya? En este caso, el riñón derecho, y también su glándula suprarrenal, ¿ya? Otra relación importante que se logra ver acá es esta, ¿ya? Que no quiero rayarla tanto, pero es esta de acá. ¿Y qué es esto? Bueno, esto es la vena cava inferior, ¿ya? Una relación importantísima, por lo menos de la segunda porción del duodeno, además de las que ya nombramos sobre el colédoco y el ducto pancreático principal. Ahora, la tercera porción del duodeno inicialmente está a la derecha del E4 y finalmente termina a la izquierda del E3, es decir, cruza lo que son las vértebras de L3 de L4 a L3, ¿ya? Debido a esto, su trayecto no es de manera lineal, sino que presenta una concavidad por su cara posterior para poder pasar por la columna vertebral. Luego de eso va a pasar por un estrecho llamado desfiladero vascular, que es el que tenemos, el que estoy marcando en este momento acá, ¿ya? Que también se logra ver un poco acá. ¿Ya? Este desfiladero vascular va a estar formado por los vasos mesentéricos superiores por anterior, y por posterior va a estar la aorta, ¿ya? Esto va a delimitar el paso de la tercera y cuarta porción. Es decir, la tercera porción del duodeno va desde la flexura duodenal inferior, hasta lo que es el desfiladero vascular. Ya, esa va a ser la porción principalmente. ¿Ok? Y toda esta porción mide 6 centímetros aproximadamente. ¿Ok? Sus relaciones podemos identificar tanto por anterior, por superior, por posterior y por inferior. ¿Ya? Por anterior está cruzado por la arteria cólica derecha, como ya habíamos dicho, los vasos mesentéricos superiores y la raíz del mesenterio. Por superior vamos a tener que tiene la cabeza del páncreas, además de las prolongaciones de que es denominado el proceso uncinado del páncreas. ¿Ok? Por posterior vamos a hablar que se relaciona con lo que es la vena cava inferior y obviamente la aorta, ya que es parte del desfiladero vascular en este caso. Y por último, por inferior, se relaciona con lo que es las asas del yeyuno. ¿Ok? Ahora, la cuarta porción del duodeno. Esta también mide aproximadamente 6 centímetros.
va a comenzar a la izquierda de L3 y va a finalizar a la izquierda de L2, es decir, tiene un trayecto más que nada ascendente, ¿ya? Va adelante buscando lo que es entrar por el mesenterio para llegar y cambiar de dirección y transformarse en yeyuno en la parte de la flexura duodeno-yeyunal, que es esta parte de acá, en esta parte, la flexura duodeno-yeyunal, ¿ya? Entre la cuarta porción del duodeno y el riñón, en este caso izquierdo, se va a encontrar un espacio innominado, el cual estoy marcando en este momento, ¿ya? Es decir, no tiene nombre este espacio. Pero es importante, ya que por aquí van a pasar los vasos mesentéricos inferiores y también la rama ascendente de la arteria cólica izquierda, ¿ya? Por lo tanto, es importante saberlo. Si bien no tiene nombre, es importante que lo sepan. Además, en la flexura duodeno-yeyunal, en la parte más alta, en esta parte, se van a encontrar fibras musculares y fibras elásticas que provienen del músculo, que forman el músculo suspensorio del duodeno. ¿Ya? Como pueden ver, provienen principalmente de lo que es el diafragma, y estas van a formar el músculo suspensorio del duodeno, o también denominado ligamento de Treitz. Este ligamento tiene una importancia clínica bastante importante, ya que este nos va a ayudar a discernir en lo que es una hemorragia digestiva alta y una hemorragia digestiva baja. ¿A qué me quiero referir con esto? Todo lo que esté antes del ligamento de Treitz, es decir, tercera porción del duodeno, segunda, primera, estómago, esófago, todo lo que esté antes de él va a ser considerado como una hemorragia digestiva alta. Y todo lo que esté después del ligamento de Treitz, es decir, yeyuno, ilion, colon, en general, va a ser considerado como hemorragia digestiva baja. Y esto es importante porque cada una de las de esta hemorragia tienen tratamientos diferentes. Por lo tanto, es importante saber si es antes o después de este ligamento de Treitz. ¿Okay? Bueno, las relaciones de esta porción, tenemos que por anterior se va a relacionar con el colon transverso y su meso. Por posterior se relaciona con los vasos gonadales, el músculo psoas mayor y el margen medial del riñón izquierdo. Y por medial tenemos la cabeza del páncreas y la raíz del mesenterio. ¿Ok? Ahora pasaremos a hablar un poco sobre las capas del duodeno. Presenta 5 capas histológicas, ¿ya? Son las mismas que en el estómago, pero con ciertos matices y ciertas diferencias, ¿ya? Empezamos a describirlas de la más externa a la más interna, ¿ok? Entonces tenemos la primera, que es la serosa, que es peritoneo parietal, que se encuentra solo por la cara anterior e inferior. Recuerden que por eso es extraperitoneal. Y solo los primeros 2 centímetros del duodeno van a estar, recuerden, completamente cubiertos por peritoneo. ¿Ya? Luego tenemos una subserosa, una capa muscular que va a comprender una capa profunda circular y una capa superficial longitudinal. Como vemos acá, una capa circular y una capa longitudinal. Solamente con ver la orientación de la fibra ya se da aviso de qué tipo de capa es. ¿Ya? Tenemos también una submucosa, donde esta submucosa posee el plexo submucoso, que es un plexo parasimpático autónomo, además de encontrar gran cantidad de nodos linfáticos, y es la que también va a estar encargada de lo que es la motilidad gastrointestinal. Y por último tenemos la mucosa, ¿ya? Y para esto les traje esta imagen que está acá. La mucosa, en los surcos y en las salientes se abren glándulas duodenales, ¿ya? Donde también van a estar presentes en el yeyuno y en el ilion, ¿ya? Características del duodeno es que posee, por ejemplo, en la porción de la segunda porción, produce lo que es el conducto biliar y el pancreático, que se llaman también de otra forma como las papilas duodenales mayores, ¿ya? Como la que vemos por acá. Como había dicho anteriormente, el duodeno presenta lo que es los denominados pliegues anulares, como podemos ver en esta imagen.
Estos pliegues aneurales van a ser los encargados donde van a estar además las glándulas de Brunner, por ejemplo, y las cristas de Lieberkühn, las que van a ser encargadas de la reabsorción. ¿Ya? Acá tenemos la papila duodenal mayor. Esta la papila duodenal mayor, es el producto de la unión entre el colédoco y el conducto pancreático principal. Existe la papila duodenal menor, la cual debería estar un poco más arriba, pero en este caso no se ve, donde solamente llega el conducto pancreático accesorio. ¿Ya? Este sería el pliegue longitudinal del duodeno, el cual es el encargado y es el reforzamiento de la papila duodenal mayor. ¿Ok? Acá tenemos un acercamiento de esta porción. Acá podemos ver la papila duodenal mayor que se está ingresando donde está el colédoco y el conducto pancreático principal. Ya, el ducto pancreático principal. Acá, si bien no se logra ver muy bien, tenemos el músculo liso, el cual va a estar regulando la salida o la entrada de enzimas. Y acá era lo que le estaba comentando hace un rato atrás, donde decíamos que la primera porción del duodeno carecía de estos pliegues. ¿Ven? Acá esta es la primera porción del duodeno. Y como pueden ver acá, si yo le saco esto, carece de pliegues, de estos pliegues que son característicos del duodeno. ¿Ya? Entonces es importante que lo sepan. Ahora pasemos al yeyuno e ilio. ¿Ok? Es la porción más distal del intestino delgado de estos dos, corresponde a la porción también más larga. Ya comienza en la flexura duodeno-yeyunal y termina en lo que es la válvula iliocecal. Existen diferencias para poder diferenciar el yeyuno del ilio, ya que no existe como un límite en donde decir, ya, aquí comienza el yeyuno, aquí termina el yeyuno y aquí comienza el ilio. ¿Ya? Solamente se pueden ir diferenciando por temas morfológicos. ¿Ya? Primero tenemos, por ejemplo, el color. Pues el yeyuno va a poseer una coloración más rojiza, mucho más intensa que el, que el ilio, ¿ya? Debido a que tiene mucha más vascularización. Otra medida es, por ejemplo, el calibre, donde está el grosor de las paredes. En ambos, el yeyuno va a superar en estas medidas a lo que es el ilio. ¿Ya? El ilio es mucho más delgadito. El yeyuno va a poseer más pliegues también circulares y más cantidad de linfáticos que en el ilio. Disculpen. El ilio va a poseer más cantidad de linfáticos, pero el yeyuno va a poseer más pliegues circulares. ¿Ya? Incluso aquí se pueden ver una radiografía. Ven como esto es mucho más tortuoso debido a los pliegues y el ilio es mucho más liso. ¿Ok? Las relaciones anatómicas del yeyuno e ilium, perdón, tenemos que por anterior se relaciona con lo que es el aumento mayor, por superior con lo que es el colon transverso y su mesocolon, por posterior hablamos de las paredes del abdomen, especialmente el músculo cuadrado lumbar, el psoas mayor, además se relaciona con la aorta abdominal y con la vena cava inferior. Por inferior tenemos también el mesocolon sigmoide, además que en el hombre se van a encontrar lo que es el recto y la vejiga, y en las mujeres, además del recto y la vejiga, también se relaciona con el útero. ¿Ya? Y por último, por lateral, vamos a tener básicamente el colon ascendente y el descendente en cada uno de los lados. Ahora, por último, hablaremos sobre el intestino grueso. ¿Ya? Esta es la porción terminal del todo digestivo, se va a encontrar dispuesta en una forma de marco rodeando el compartimiento inframesocólico y rodeando también lo que son el intestino delgado. ¿Ya? Mide 1,5, 1,8 metros en total y tiene un diámetro variable. Va desde unos 8 centímetros comenzando por lo que es el colon ascendente y termina con unos 3 centímetros en el colon sigmoide. ¿Ya? Acá tenemos una representación gráfica un poco de lo que sería el intestino grueso. Podemos ver acá que se tracciona el aumento mayor y el mesocolon, que este sería el mesocolon, este sería el colon transverso, y acá se vería su mesocolon o raíz, que sería el mesocolon transverso. ¿Okay? Esto más que nada una imagen explicativa como para que se vayan dando una idea de cómo es el intestino grueso. ¿Ya? El intestino grueso en general
posee características que son generales, por así decirlo. Entre ellas, la primera que tenemos es que posee tenias cólicas, ¿ya? ¿Qué son las tenias cólicas? Bueno, son estructuras que van a lo largo del colon, son compuestas principalmente por fibras musculares, que son de tipo longitudinal y circular. Se presentan 3 tenias en total durante todo el trayecto del colon o del intestino grueso. ¿Ya? Va a haber una por la parte del colon ascendente, va a haber una por anterior, que es la que tenemos acá, que es la que más se ve, una posterolateral, que está por detrás, y una posteromedial. Cabe destacar que a medida que van avanzando por el colon van desapareciendo. O sea, prácticamente a nivel del colon descendente, colon sigmoides, nos vamos a encontrar muy bien las tenias, ¿ya? Cuando la tenia posterolateral rota en la flexura cólica derecha, aparece por la cara anterior del colon transverso, dándose la inserción del aumento mayor, ¿ya? Por lo tanto, la posterolateral rota y pasa a llamarse tenia omental. ¿Ok? Cuando la tenia posterolateral también rota en la flexura, va a aparecer por posterior uniéndose al colon transverso por posterior. ¿Ya? Por lo tanto, pasa a llamarse tenia mesocólica. ¿Ya? Y por último, la tenia anterior, que es la que más se ve sobre todo, rota también en las flexuras, quedando abajo y no se conecta con nada, por lo tanto se le denomina tenia libre. ¿Ya? Es importante que se recuerden de esto, sobre todo porque siempre se pregunta que la flexura anterior va a dar la tenia libre en el colon transverso, que la posterolateral va a dar la tenia omental en el colon transverso y la tenia posteromedial va a dar la tenia mesocólica en el colon transverso. ¿Ya? ¿Qué otras características tenemos dentro del intestino grueso? Bueno, tenemos los apéndices omentales, que son básicamente bolsas de grasas que provienen del aumento mayor, como las que podemos ver acá. Estas cositas amarillas se denominan apéndices omentales, o también las que se ven acá en una imagen con más zoom. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos las austras, que son las articulaciones, o sea, esto es una austra, que van a estar a lo largo de todo el colon y van a ir variando durante el día o van a ir variando su diámetro dependiendo del día. Y cuando están, sobre todo cuando el colon está en reposo, van a ser mucho menores. Son básicamente por donde va a ir pasando y se va a ir contrayendo el intestino grueso para que pasen las deposiciones, sobre todo. Ya tenemos las incisuras semilunares, que son las que van dividiendo los espacios que tienen las austras, y también tenemos los pliegues semilunares, que es la separación de las austras, pero por una visión interna. Es como si yo rompiera este intestino y por dentro se verían pliegues, pero por fuera se verían estas incisuras. ¿Ok? Entonces son básicamente lo mismo, pero visto de diferente orientación. ¿Ya? Ahora vamos a ir pasando una por una las partes del intestino. ¿Ya? Tenemos primero el ciego, ya en la porción de intestino grueso que se encuentra inferior a la válvula ileocecal. Recuerden que aquí tenemos el ilion y la parte donde termina el intestino delgado es la válvula ileocecal. Entonces todo lo que está debajo de esta válvula, o sea, es decir, todo esto se denomina ciego. ¿Ya? Está ubicado en la fosa ilíaca derecha junto al apéndice vermiforme. Tanto del punto de vista topográfico como óseo, se encuentra en esta fosa. ¿Ya? Cuando viene bajando el mesenterio, llega a la fosa ilíaca, se encuentra con el ciego y ese mesenterio va a pasar por anterior, el mesenterio, y por posterior pegándose. Por lo tanto, vamos a encontrar que vamos a tener un mesociego y un mesopéndice, es decir, son estructuras intraperitoneales, gracias a la raíz del mesenterio que va a pasar tanto por delante como por detrás. ¿Ya? Bueno, hablando un poco sobre la válvula ileocecal, es el punto de unión entre el hilo y el ciego, y este posee dos labios, ¿ya? Un labio ileocólico y un labio ileocecal. Cada uno va a estar en relación con lo que se relaciona. En este caso,
El iliocólico se relaciona con el colon ascendente y el iliocecal se relaciona con el ciego, por eso se le denomina cecal. ¿Ok? Cada uno de los lados de los labios tiene dos comisurias que son llamados frenillos de la válvula iliocecal, uno medial y otro por lateral. La importancia de esto va a radicar en que a medida que pasen los contenidos del ilion hacia dentro del ciego, este se va a empezar a llenar y por lo tanto se va a ir distendiendo. Y al distenderse se van a estirar estos frenillos, los cuales van a ocasionar el cierre de los labios y por lo tanto el cese de la llegada de nuevas deposiciones, por así decirlo. Por lo tanto, estos van a ser los encargados de cerrar esta válvula y denegar el paso de sustancia. Hablando un poco sobre el apéndice vermiforme, está ubicada en la parte más baja del ciego y da el punto de inicio a las tenias cólicas, es decir, desde aquí se inician las tenias cólicas, ¿ya? En dirección, bueno, cabe destacar que el apéndice tiene diferentes, se puede ubicar en diferentes lugares dentro del ciego, ¿ya? Tenemos una posición pélvica, una posición retroilial, una posición preiliar, o sea, en relación a lo que es el ilion, una retrocecal y una subcecal. ¿Por qué es tan importante esto? Porque dentro de lo que es la clínica, cuando tenemos un paciente con apendicitis, por ejemplo, dependiendo de la ubicación del apéndice, vamos a tener diferentes signos y síntomas. Y es por tanto necesario saber las diferentes técnicas clínicas para poder pesquisar una apendicitis, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante. Las más comunes en Chile son la posición retrocecal y la pélvica, ¿ya? Recuerden que es muy importante para saber las técnicas semiológicas que podemos discriminar para la apendicitis, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poco sobre el colon ascendente. Básicamente es la porción entre el ciego y la flexura cólica derecha. Mide unos 10 a 15 centímetros principalmente, no más. Y se ubica en el flanco derecho. Ya es extraperitoneal, por lo tanto no tiene meso. Finaliza en el lóbulo derecho del hígado. Es este el que va a dar después lo que es la impresión cólica. Y se va a transformar en lo que es el colon transverso, ¿ya? El colon transverso está ubicado en el mesogastrio, es intraperitoneal, por lo tanto es por eso que tiene un mesocolon transverso, ¿ya? Finaliza en el extremo anterior del vaso, donde deja una impresión también, y al cambiar de dirección se transforma en la flexura cólica izquierda, que es la que tenemos acá en pantalla, ¿ya? Esta flexura es mucho más alta que la derecha, puesto que el hígado no obstaculiza o no obstruye el paso, ¿ya? Por eso es mucho más alta en ese sentido, ¿ya? Bueno, después pasamos al colon descendente, que es la porción del intestino grueso ubicado en el flanco izquierdo. Ya es continuación de la flexura cólica izquierda y finaliza cuando llega a la fosa ilíaca. Ya también es que es más o menos por acá. Es extraperitoneal también, por lo tanto no tiene ningún meso o ninguna dependencia peritoneal principal, ¿ya? Y por último tenemos el colon sigmoide, que es la porción del intestino con una forma de S, como podemos ver acá en la imagen. Tiene cierta forma de S. Tiene dos porciones, una intraperitoneal y otra extraperitoneal. Recordar que la raíz del mesocolon sigmoide partía en el margen medial del psoas. Recuerden, eso es de la primera ayudantía que vimos. Ya, por lo tanto, la parte inicial del colon sigmoide es extraperitoneal, pero la porción extraperitoneal iría desde la fosa ilíaca externa hasta el margen medial del psoas mayor. ¿Ya? Después pasaría a ser intraperitoneal. Este colon sigmoide se continuará al pasar desde el estrecho pélvico superior a la pelvis y se va a continuar con lo que es el recto para posteriormente pasar el ano, que esos ya son partes de la unidad de pelvis. Y bueno, con eso estaríamos. Espero les haya gustado, les haya sido de utilidad, espero haber sido claro también.
Recuerden que ante cualquier consulta no duden en preguntarme a través de mi correo institucional. Yo estaría feliz de poder ayudarlos. Nos estaremos viendo en otra ocasión y hasta la próxima. Cuídense.